Bienvenidos a este documental. Para introducir este documental, la microhistoria es uno de los aspectos más importantes de esta misma, que rescata diálogos de personas que no pudieron dejar fuentes primarias, importantes para comprender cómo pudieron vivir diferentes procesos. En este documental entrevistaremos al administrador del supermercado Casavera, supermercado que mantiene popularidad y bastante tiempo entre la comunidad ancuditana, para que nos cuente a través de varias preguntas cómo vivió en específico el proceso de la pandemia. Él nos contará cómo era la relación con la comunidad antes y después de cambios y continuidades que sufrió el local, además en algún caso que haya marcado este proceso. Es importante entrevistarlo ya que el local mantiene una larga trayectoria en el tiempo de venta, viviendo distintos procesos. Empecemos con las preguntas. ¿Podría contarnos brevemente la historia del supermercado Casavera y desde cuándo funciona en Ancud? El supermercado funciona desde 1996 en la sucursal que hoy en día todavía existe, solo que más grande, en calle 18, 218. Y empezó mi tía de parte de madre tenía ese local, que era mucho más pequeño, era un pasillo en verdad, y ella no le dio el local y tenía un contrato de arriendo que tenía que estar cierto tiempo sí o sí. Y si se quería retirar debía pagar indemnizar, digamos, el resto del tiempo del arriendo que le correspondía. Y como ella ya no le daba, al final tomó ese lugar mi madre, que había conocido a mi papá hace unos meses, me imagino en verdad, y no sé hace cuánto lo había conocido, pero... Y ellos tomaron el lugar, incluso durmieron en el local harto tiempo y se compraron una carretilla para hacer los repartos al bus, que fue, digamos, el plus que les dio la diferencia entre la administración anterior y la de ellos. Claro. Usted mencionó que era administrador y que era representante legal. ¿Qué funciones principales desempeña usted como administrador o representante legal? En el tema de representante legal, principalmente firmo cheques, se hacen trámites en el banco, liquidaciones, finiquitos, siempre tengo que estar metido, digamos, en todos los papeleos, los registros de informar de los trabajadores, en realidad en todo, a la hora de trabajar con el prevencionista de riesgo, con contabilidad o abogado, siempre tiene que estar involucrado el representante legal. En el área administrativo está involucrado el tema de hacer compras, también de liquidar o saber orientar los productos hacia un área. Por ejemplo, si viene 18, hago una exhibición de 18, si tengo mucho este producto, margino menos, si tengo poco de este y se busca mucho, margino más. Esas decisiones sobrecaen sobre el administrador, más cuando tienes el poder, digamos, de compra. Claro. Pasando a otro tema, cuando comenzó la pandemia, y si no me equivoco aún no estaba la botillería, ¿cierto? No. Bueno, cuando comenzó la pandemia, en el caso del supermercado, ¿qué fue lo que más les afectó? Que teníamos un sistema de mesón. Atendíamos aún como si fuéramos, digamos, en los locales de barrio se ve más que, digamos, la persona que te atiende está detrás del mesón y por delante del mesón está el cliente. Entonces él pide y tú buscas. Ese sistema, para diferenciarlo, ponte tú de Unimark o cadenas nacionales, que la gente va con un carro y saca lo que quiere. Era distinto en ese tiempo, nosotros teníamos un sistema de mesón y si bien entraba harta gente, teníamos hartos trabajadores y teníamos 10 personas, eran 10 clientes que podías atender, no más. O sea, no podían haber 20 personas no podían haber 20 personas siendo atendidas porque había solo 10 personas para atender. Y siendo pandemia era peor porque si tu aforo era 16, en verdad tú podías atender 8, porque necesitabas una persona para atender a otra. Así que en ese aspecto fue súper difícil, se bajó mucho la venta y nos llevó a tomar otro tipo de medidas para cambiar. Claro. Bueno, también junto con esta pregunta, ¿qué cambios fueron los que tuvieron que implementar para contrarrestar esta situación del sistema de mesón? Al cabo de un año cambiamos el sistema, digamos, de mesón y lo hicimos por digamos, sistema libre, no sé cómo se puede llamar, que la gente va con su carro y retira sus cosas. El reponedor deja de ser un vendedor y empieza a ser meramente un reponedor. En ese tiempo tú eras reponedor y eras vendedor también.
hacías la caja y prácticamente eras cajero también porque tú pasabas los productos por una máquina y dabas el vale que con ese se iba a pagar, la cajera solo cobraba. No pasaba por la máquina ningún producto. Así que en realidad el reponedor hacía muchas cosas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles fueron los cambios que tuvieron que implementar? Hicimos ese cambio, digamos, de sala, que hizo que la sala se viera más grande, etcétera. Quitamos los mesones y cambiamos el modo operandi del local. Pero eso fue al cabo de un año y tanto. Antes de eso, la medida más grande que tomamos fue incorporar pedido online, que digamos fue no mi comienzo, pero sí uno de mis comienzos, digamos, en lo que conlleva responsabilidades dentro de la empresa. Ya que yo llevaba eso y fue alguna vez, digamos, atendimos mucha gente. Yo diría que éramos los únicos haciendo ese trabajo realmente, quizás en la isla, porque después gente de Castro y de otras comunas igual nos llamaban. Incluso acordamos con comunidades rurales a juntar pedidos para varias personas y llevarlos tal día, al punto de que la gente sabía que lo podíamos atender por WhatsApp y podíamos entregarle sus cosas al mismo precio de siempre, con un buen servicio, con el producto en buen estado, con garantía de devolución en caso de daño, etcétera, con todas las garantías posibles, y era posible de hacer. Claro. Bueno, me parece muy interesante ese punto que usted dice de los pedidos online y lo vamos a tocar un poco más adelante, porque ahora la pregunta siguiente es todavía respecto con el local. ¿Qué medidas sanitarias ustedes adoptaron, por ejemplo, para proteger a los clientes y además a los trabajadores? Bueno, había mucho alcohol gel, había mascarilla, obviamente, había gente, digamos, que más miedo tenía, usaba hasta 3 mascarillas. También había, a través del prevencionista de riesgo, se delimitó lugares por los que si una fila tiene 6 personas, debe haber 1 metro para cada una. También hubo un tema de aforo, que fue algo que obviamente se exigió a través del Seremi de Salud para todos los locales. Y también pusimos cuerdas entre el mesón y la persona para que haya una distancia entre la persona y el mesón y el trabajador. ¿Qué planes o metas tienen para Casa Vera en algún futuro? Yo creo que eso es algo que hay que conversar en familia, pero no sé, yo creo que a mí me gustaría que por el lado de la distribuidora creciera. A mí me gustaría eso, a lo mejor me gustaría tener un local en Castro y creo que hasta ahí. O sea, me gustaría que la distribuidora por lo menos fuera reconocida a nivel provincial y que podamos trabajar con muchos locales de Chiloé. En el sentido de hacer negocio, lo que para mí hacer negocio es que ambas partes se vayan felices con el resultado, que ganes tú y gane yo. Eso para mí es hacer negocio. Si solo gano yo, eso no son negocios. Eso es aprovecharse y me gustaría por lo menos poder trabajar como distribuidora con harta gente de la provincia y aumentar la competitividad, que a largo plazo mejora los precios y lo único que salen beneficiados de eso son las personas. Así que sí, eso yo creo. Claro. Bueno, ya finalizando con este proceso, ¿cómo siente usted que la pandemia pudo debilitar o fortalecer su relación del supermercado con la comunidad ancuditana? Bueno, yo creo que todo lo que construimos después se debe a ese tiempo. En algún momento quizás estuvimos a punto del precipicio, pero nos reinventamos. Construimos los pedidos online, cambiamos el sistema del local, lo facilitamos, construimos una distribuidora. Todo eso junto y el trabajo arduo por varios años nos permitió posicionarnos. Y yo creo que también es que la gente vio que éramos capaces de estar domingo a domingo trabajando, haciendo canastas, entregando online, fuimos a Yuco, fuimos a Aucho, fuimos a Palomar a entregar canastas. Nos comunicamos con mucha gente, hablaron, quizás esa gente no lo sabe, pero yo soy hijo directo de los dueños y ellos hablaban conmigo. Yo tenía 17 años y ellos hablaban conmigo y yo los atendía yo. Si alguno siente que lo atendí mal o algo por el estilo, lo siento mucho. Yo creo que mucha gente se sintió muy satisfecha. Y eso para que supieran que era un joven de 17 años
familia de la empresa, no solo un simple trabajador, que ponía su corazón en eso porque sabía que igual la opinión pública pesaba con el apellido que llevo a mi espalda. Entonces siempre hice las cosas con amor y con respeto a la gente, que yo creo que nos debemos a ellos. Entonces siempre lo hice pensando en la gente, jamás en el dinero ni en nada por el estilo. Sabía que el dinero iba a llegar si es que éramos capaces de cubrir las necesidades que la gente tenía en ese entonces, y creo que lo supimos hacer. ¿En algún momento ustedes como local recibieron algún tipo de ayuda, quizás de alguna autoridad o de alguna persona? Ayuda, no creo. Lo que nosotros hicimos en este caso es que licitamos también para canastas del municipio. Hicimos canastas también para colegios, que a lo mejor había dinero municipales que le entregaban a los colegios para hacerle canastas a sus alumnos, no estoy seguro. Yo creo que sí, sobre todo en los colegios públicos. Pero ellos eran libres de ver con quién hacían ese trabajo, y ahí entramos nosotros. Y agradecemos mucho que hayan confiado en nuestro trabajo. En el caso del municipio, tú entras a licitar. De hecho, hay un curso para licitar, no es muy fácil, no lo sabíamos hacer. Aprendimos a hacerlo, aprendimos a licitar, nos metimos a licitar, competimos y ganamos. No en todas, pero sí en varias licitaciones. Y eso obviamente nos ayudó mucho, si bien el municipio no paga muy rápido. Sí nos sirvió. Y bueno, y también el hecho de poder haber llevado un servicio completo a la gente en Cuitana. Mucha gente que le llegó sus canastas, digamos, con la caja cerrada y todos los productos, fuimos nosotros. Para que lo sepan, si es que a alguna persona le llegaron esas canastas en ese tiempo. Y sí, yo creo que los pedidos online forjó mucho eso, que la gente supo como que nosotros éramos capaces de hacer canastas. Trabajábamos de domingo a domingo y hasta súper tarde. Estábamos muy puestos para eso y para la necesidad de la gente, y yo creo que eso la comunidad lo sintió. Por eso fuimos llamados de distintos lugares, unas empresas privadas también. Invermar en Castro también nos hizo hacer hicimos como 500 canastas para el sindicato de la empresa. Así que sí, en verdad, desde muchos lados. No sé si llamarlo ayuda, como que el Estado nos donó dinero, no. Pero sí estuvimos en muchos lugares y nos ganamos ese espacio. Claro, usted mencionó también el tema de que usted comenzó a tener más responsabilidad con los pedidos online y se me empezó como a involucrar más en el sistema administrativo en ese sentido. Sí. ¿Cómo fue para usted liderar un equipo de trabajo en pandemia? Me hizo madurar mucho, fue complicado, pero siempre me entretuve. Aprendí a manejar, por eso nunca me gustaron los vehículos, pero quería ser capaz de repartir mis propios pedidos, es lo único que no podía hacer, así que aprendí a conducir. Iba cursando cuarto medio en ese entonces, así que nunca fui a clases. Seguramente mis compañeros y mis profesores pensaron que me ausentaba solo por flojo o algo por el estilo. Me pasé trabajando todos los días de ese año. Amenazaron con demandar a mis padres por trabajo infantil. Para mí me pareció una estupidez. Después ese mismo colegio, que para que lo voy a nombrar, llamaban al número de WhatsApp para hacer canastas y les contestaba yo. Ellos no lo sabían quizás, pero era yo. El mismo chico que iban a denunciar a sus padres por trabajo infantil, los atendía y le hacía las canastas. Entonces sí me ayudó a madurar en muchas cosas, y también me ayudó a entender de que, si bien con mucho respeto, la gente obviamente que estudió en ese tiempo, uno al final estudia para poder aportar algo en el mundo, y yo sentía que estando en cuarto recién tenía que esperar un año más 5 más quizás si estudiaba para poder aportar algo, y yo sentía que trabajando, haciendo lo que hice en ese momento, era un aporte inmediatamente. O sea, había mucha gente, adultos mayores, que te agradecían. Gracias por atendernos, por WhatsApp, por tener paciencia, por traernos las cosas. Gente de Santiago que tenía a sus padres ancianos acá y no querían que ellos salgan por miedo. Nos agradecían mucho porque nos hacía la transferencia desde allá, nos encargábamos que el pedido estuviera todo bien, sin engañar a nadie, con la boleta, con todo, ellos pudiendo revisar, con los productos en orden. Se lo llevábamos hasta su casa, cualquier duda que tenían se la resolvíamos.
y ellos agradecían mucho. Yo por lo menos me sentía que era muy importante en ese momento para la vida de mucha gente y mi servicio les servía ya, no en 5 años, no en 10 años, no en 30, así que no me arrepiento para nada. Claro. Usted menciona también que les agradecían mucho, sobre todo personas con familiares adultos mayores que eran los primeros, uno de los grandes afectados en la pandemia. ¿Hubo algún caso en específico que usted lo haya marcado o que recuerde mucho Sí. que haya sucedido durante este proceso? Sí, había una señora que vivía en Bonilla y ella ella era discapacitada, andaba en silla de ruedas y tenía 2 hijos, una hija, digamos, como 7 años y un niño, no sé si recién nacido, pero muy bebé. Y era madre soltera y yo a veces atendía muy rápido y escribía. Y ella siempre me enviaba audios. No, yo le estaba enviando audios, perdón. Yo le enviaba audios porque ya no quería escribir, quería enviar audios para hacer más rápido. Y no me acuerdo en qué estaba haciendo yo, que requería que ella por favor me escribiera. Y que no me enviara audios. Y se lo pedí y me dijo que ella no sabía leer ni escribir. Entonces para mí fue como, no hay problema, obviamente yo te atiendo por audio y tú escríbeme por audio y así vamos a hacerlo. Y cuando le iba a entregar, ella siempre nos agradecía demasiado, ella nos agradecía mucho. Yo pensaba qué lugar iba a ocupar ella en el mundo, estando en una plena pandemia, teniendo 2 hijos, estando sola, discapacitada, analfabeta. Y ir por ejemplo, sin hablar mal de otros supermercados que están donde están porque se lo merecen, pero por ejemplo Unimark. ¿Quién va a hacer el trabajo que nosotros hicimos con ella en Unimark? Si nadie se interesa ni siquiera por darte una bolsa. Entonces, esas son cosas que a mí me llenaron mucho, me hicieron sentir que realmente mi aporte, mi grano de arena a la sociedad cambiaba la vida de la gente, por lo menos en ese entonces, donde todo era incierto, donde uno dice, ahora la pandemia era una lecera. Pero en ese momento hay gente que no sabía si iba a salir de su casa y iba a volver. Entonces sí era serio. Y bueno, el caso de ella a mí me chocó mucho, ese en particular. Ese es uno de los que usted más recuerda. Sí. Eso, técnicamente esas fueron las medidas en general. Bueno, cuando hicimos el pedido online, hubo un punto en el que llegábamos a tantas casas de personas que también, en mi caso mío, que repartía junto con un compañero, Jonathan, usamos estos trajes como de los cazafantasmas. Técnicamente era un traje blanco, esterilizado, que era desechable. Y era por el caso de contraer cualquier tipo de virus, quede en el traje, después eso se botaba. Claro, siguiendo, me parece muy interesante la medida que usted también tomó de ocupar trajes desechables, pero además, ¿hubieron cambios de horario con esto de la pandemia dentro del local? Sí, cerrábamos a las 8:30, si no estoy equivocado, y después empezamos a cerrar a las 7. Y de hecho eso se ha mantenido hasta hoy. Creo que igual a la gente le cambió mucho el horario, la pandemia, y hay cosas de la pandemia que se han mantenido hasta hoy, sí. Ya para finalizar, ¿tiene algún mensaje para la comunidad o quizás para algún joven, porque usted es bastante joven, que esté empezando en este negocio o tenga metas a futuro o algo así? Lo primero, nunca sean envidiosos, en el sentido, si no quieres ser exitoso, o depende cómo tú definas éxito. Si tú, por ejemplo, sientes que exitoso es tener tiempo libre, está perfecto. Pero si tú, por ejemplo, quieres poder tener a tu mamá bien, o no tienen casa, comprarle una casa, tener a tu familia bien, a tu mujer bien, a tus hijos cuando los tengas, y sabes que eso se hace con dinero, no desprecies a la gente que tiene dinero. Hay gente que tiene dinero que es despreciable, sin duda que sí. Pero si vas a odiar a la gente que tiene dinero, no pienses que tú tarde o temprano lo tendrás, porque en verdad tú tienes que escuchar. No puedes, por ejemplo, querer ser futbolista profesional y odiar a Cristiano Ronaldo. Puede no gustarte, pero escúchalo. Escucha, mira lo que hace, fíjate por qué llegó donde llegó, qué cosas hizo que lo llevaron allá. Quizá habrá cosas que lo alejaron de allá también, pero sé objetivo. Ve las cosas buenas y las cosas malas, cada persona tiene eso. Y lo otro, no pensar que todo es para hoy. Mucha gente
quiere trabajar 1 o 2 meses y quiere ser rico, y si no siente que es un esclavo. Yo creo que quizá en mi caso fui mucho más privilegiado, pero por ejemplo en el caso de mis padres, ellos para tener lo que hoy en día tienen demoraron más de 20 años. Entonces la realidad es que las cosas demoran, y lo importante es que tú puedas sentirte día a día que hiciste algo, y eso yo creo que es algo que a lo mejor podemos mentirle al resto, pero a nosotros nunca. O sea, tú terminas el día y tú eres consciente, tú sabes si estudiaste o no estudiaste, tú sabes que también te fue la prueba, incluso cuando ya la terminaste. Tú sabes qué capacidades tenías para si leíste el libro, si no lo leíste. Tú sabes, por ejemplo, si vas a educación física y el profe te dice son 60 flexiones, y tú te haces loco y haces 40 y le dices que hiciste 60, a lo mejor él va a pensar que tú hiciste 60, pero tú sabes que hiciste 40. Entonces en ese aspecto no tienes que engañarte, tú tienes que irte todos los días pensando, hoy día hice esto, esto y esto y me estoy feliz por eso. Y si no lo hiciste, no lo hice y me siento mal por eso, tienes que ser consciente de eso. Bueno, don Cristian, muchas gracias por la entrevista, por recibirnos, por dejarnos hacerle algunas preguntas y por supuesto por poder expresarse con nosotros y dejarnos muy conformes con la entrevista. Gracias a ti por la entrevista, en verdad. No sé si me han entrevistado muchas veces en mi vida, pero sí creo que tengo muchas cosas que decir, así que igual te agradezco por la entrevista. Muchas gracias a usted.